me hace recordar la palabra del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas que andan por las calles para ser vistos de los hombres y que repiten vanas palabrerías. Y el Señor Jesucristo les dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El problema de muchos de los fariseos religiosos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, es que muchos de ellos habían convertido de las leyes para la oración, las habían convertido en actos de exhibicionismo, en donde, por ejemplo, si ustedes se fijan en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que Juan y Pedro iban a la hora novena de la oración. En otros casos se habla de la hora tercera. Entonces, estamos hablando de que ellos tenían tiempos asignados para la oración, pero muchos de ellos, en esos tiempos asignados para la oración, buscaban las plazas en donde había mucha gente para que los viera. Se iban a las esquinas, que eran donde la gente también se concentraba, y dice la Biblia que comenzaban a orar. Y Jesucristo les dijo: cuando oréis, no oréis como los hipócritas. En otras palabras, la oración tiene que ser una oración que sale del corazón, que brota del corazón, basada no solamente en nuestras necesidades, sino también basada en el reconocimiento de que Dios desea que cada uno de nosotros busquemos su rostro en oración. Por eso es que no es lo mismo orar que rezar, porque rezar simplemente significa repetir oraciones que otros han escrito. En cambio, la oración es diferente. Orar significa tener una actitud en donde nuestras palabras brotan de lo más profundo del corazón, en base a nuestras necesidades y en base también al sentimiento de amor que sentimos y tenemos hacia Dios. Ustedes van a ver muchos de los salmos, por ejemplo, en donde el rey David dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y el Salmo 19, por ejemplo, cuando David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Son oraciones y salmos que están saliendo de lo profundo del corazón, con sinceridad, con honestidad. Es algo que sale como resultado de ese amor que tenía hacia Dios. Ahora, cuando veo el Salmo 17, que vamos a leer algunos versículos acá, David comienza pidiendo a Dios por una causa, una petición que tenía en sus manos. Pero él mismo dice que esa oración es hecha de labios sin engaño. ¿Por qué dice David que su oración es hecha sin labios engañosos? Porque yo pregunto esta noche, ¿podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Los fariseos, por ejemplo, según ellos, sus oraciones iban a ser escuchadas con tanto palabrerío, pero Dios sabía que sus oraciones no eran sinceras, que eran producto de un corazón exhibicionista, de un corazón en donde lo que querían era el aplauso de la gente, pero no el reconocimiento de Dios. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El aplauso de la gente queda en la tierra, pero el reconocimiento de Dios queda hasta por toda la eternidad. De nada sirve que en la tierra los hombres nos aplaudan si Dios está reprobando esos aplausos. Es mejor que la gente no apruebe nuestras oraciones, pero que nuestras oraciones sean contestadas y aprobadas por Dios. Ahora, miren cómo comienza David en este Salmo 17. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 1, David dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. David está hablando de que Dios ha examinado su corazón. Yo pienso que es muy lindo, hermanos, tener momentos de reflexión, permitiéndole a Dios
examinar nuestras vidas. Pero ¿cómo Dios examina nuestras vidas? Lo hace a través del Espíritu Santo. Usted va a recordar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y 17, el Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero dejaría ¿a quién? Dejaría a un consolador para que esté con nosotros. Y este consolador que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. En estos momentos de reflexión, hermanos, examinemos nuestras vidas, examinemos nuestros corazones. David está diciendo en el versículo 1, oye, oh Jehová, una causa justa. Una causa justa significa que usted está teniendo control por Dios. Que todo lo que está sucediendo alrededor puede ser una prueba, puede ser una situación difícil, pero que usted se ha mantenido en la justicia de Dios. Que su prueba, que su situación no procede de caminos torcidos, sino que usted se mantiene recto delante de Dios. Y no importa lo que suceda alrededor, su causa es justa delante de Dios. Y por eso David está diciendo, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Por eso es que a Dios no lo podemos engañar. Podríamos, hermanos, orar quizás 12 horas, 20 horas, 40 horas. Hay gente que dice, ay pastor, pero yo paso orando hasta 8 horas. Y está bien, pues gloria a Dios por eso. Qué bueno, qué lindo que nosotros podríamos decir, no que oramos 8 horas, pero con media hora al día que nos apartemos para orar, eso sería una gran bendición. Pero lo malo sería orar demasiado tiempo, pero nuestra vida no refleja que hemos estado orando demasiado tiempo. No sé si están captando la idea. De nada serviría pasar 8 horas en oración, 5 horas en oración, si nuestra vida no refleja que hemos estado en la presencia de Dios a través de la oración. Cuando una persona ora al Señor, cuando una persona ha estado en la oración, hermanos, su vida es diferente, su testimonio es diferente, su conducta es diferente. ¿Recuerda usted cuando Moisés, por ejemplo, subió al monte? Y dice la Biblia que Moisés venía como con un resplandor en el rostro, que hasta el mismo pueblo no le podía ver a la cara porque era como un sol que brillaba. ¿De dónde venía Moisés? Moisés venía de haber estado en la presencia de Dios. Quizás a nosotros, si al estar en la presencia de Dios, quizás nosotros no vamos a tener un rostro resplandeciente, pero sí vamos a tener vidas irradiantes, vidas victoriosas, vidas en donde podemos tener victoria sobre nuestros hábitos, victoria sobre nuestra tristeza, victoria sobre nuestras malas circunstancias, victoria sobre aquellas cosas que afectan nuestra vida como hijos de Dios, y podemos reflejar que hemos estado en oración en la presencia de Dios. Mire, en el Nuevo Testamento, usted va a recordar el caso de la transfiguración también. Cuando dice la Biblia que Pedro y Juan, cuando estaban ahí, vieron a 3 personajes. ¿Y quiénes eran estos personajes? Jesús, Elías y Moisés. ¿Por qué vieron la gloria de Dios en esos momentos? Porque también habían estado, hermanos, en momentos de oración. Yo creo que el poder de la oración es capaz de tocar la voluntad de Dios. Y cuando David está diciendo aquí que Dios escuche su oración hecha de labios sin engaño, es porque él sabía que a Dios no podemos ir con palabras, por ejemplo, palabras que van a tratar de sorprender a Dios, con vocabulario en donde vamos a rebuscar palabras para sorprender a Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe todos los idiomas y todos los sinónimos y todos los antónimos? Dios lo sabe todo. Entonces, no lo podemos sorprender con un lenguaje bonito o con un lenguaje técnico o con una actitud de presentarnos delante de Él con una actitud de ser sinceros cuando no somos sinceros. Por eso David está diciendo que Él escucha la oración hecha de labios sin engaño, y dice Él en el versículo 2 que de tu presencia proceda mi vindicación, es decir, que Dios lo vuelva a levantar, que Dios lo vuelva a restaurar, pero solamente de su presencia. Y luego dice, vean tus ojos la rectitud, y en el versículo 3 dice que Dios ha entrado a su corazón y que ha escudriñado su vida y que no hay engaño en él. En el versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste.
he resuelto que mi boca no haga transgresión. Yo pienso, hermanos, que sería muy lindo que si Dios visitara nuestras vidas hoy en la noche y que nosotros al amanecer podríamos decir: qué lindo que Dios no encontró nada malo en mi vida, que Dios no encontró palabras perversas, transgresiones. Pero note la frase que me interesa aquí de David. Dice él: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Habla de una decisión personal. En otras palabras, usted y yo somos los que decidimos estar bien o estar mal, hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. En el versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Y mira el versículo 5: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no se resbalen. Yo creo que esta es una linda petición del rey David. Sustenta mis pasos en tus caminos. Hay un pasaje en el Salmo 119, versículo 105, si no me equivoco: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que David estaba pidiéndole al Señor que lo alumbrara, que lo iluminara. Hermanos, necesitamos hacer esta oración todos los días y decirle: Dios, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Cuántas veces, hermanos, Satanás nos quiere que poner zancadilla todos los días? Satanás nos pone trampas, hermanos, trampas por todos lados. Trampas para que blasfememos, trampas para que dejemos la iglesia, trampas para que nos desanimemos, trampas para que dejemos la obra de Dios, trampas en nuestra cabeza poniendo dudas y confusiones para que nos alejemos del amor de Dios. Y por eso, ¿qué está diciendo David? David dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Ahora, quiero llevarlos al último versículo para no tomar mucho tiempo y orar. En versículo 13, miren cómo dice la Biblia. Bueno, el versículo 12 me gusta muchísimo. El 11 y 12 dice: han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Habla de los enemigos de David. Hermano, miren, cuidémonos de gente que no conoce a Dios, de gente inconversa, de gente impía, de gente que está al acecho para criticarte, para condenarte, para juzgarte, con gente que quiere robarte el gozo de Dios, con gente que te lleva malas noticias, con gente que todo el tiempo tiene actitudes negativas hacia Dios, hacia el cristianismo, hacia la vida cristiana, o simplemente personas cristianas, entre comillas, que son usadas también por Satanás para infundir temor, para infundir dudas, para infundir, hermanos, un desánimo en nuestras vidas. Y dice David acá que esta gente, mire cómo lo describe, porque dice que son como león que desea hacer ¿qué? Hacer presa. Siempre que yo veo personas con mala intención, aún siendo cristianos, yo lo único que puedo decir es: esta gente es gente de Satanás, no puede ser de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia en Primera de Pedro? Dice que Satanás anda como, ¿y cómo dice David aquí? David está diciendo que esta gente son como león que están buscando presa. Y la Biblia dice en Primera de Pedro que debemos de estar ¿qué? Atentos, debemos de estar velando, porque Satanás, vuestro adversario, anda buscando alrededor nuestro a quién devorar. Ahora, por eso David en el versículo 13 le hace esta petición a Dios y le dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Y miren las palabras que usa David: póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres, que dice la Biblia ahí, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Ha escuchado usted aquel dicho que dice: todo se paga en esta vida? Malas acciones que nosotros hacemos contra otras personas, hijos que se portan mal con sus papás, en esta vida no pagan. Lo siento, pero hay una ley en la carta de Pablo a los Gálatas,
y esa ley se llama la ley de la siembra y la cosecha, en donde el Señor dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si los hijos sembramos irrespeto a nuestros papás, si sembramos deshonra, si sembramos dolores de cabeza en sus vidas por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por ser contestones, por ser respondones, por ser haraganes, por ser holgazanes, por ser todo eso, todo lo que nosotros sembramos, un día lo vamos a cosechar. Y por eso cuando David está diciendo aquí de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, me acuerdo de ese refrán que dice el mundo: es que todo lo que nosotros hacemos la pagamos aquí. Imagínense, si se paga aquí, imagínense allá también en la eternidad, separados de Dios. Y David dice de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno, ¿de qué dice la Biblia? Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Pero el versículo 15, y con eso terminamos. ¿Cuál es la confianza de David? ¿Cuál es la esperanza del rey David? Miren, en cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en tu justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué maravilloso este versículo. Le voy a decir por qué es maravilloso este versículo. Porque a través del Espíritu Santo, aunque el rey David quizás no estaba consciente de los hechos proféticos acerca de la venida de Jesús, del arrebatamiento y la resurrección de los muertos, el rey David proféticamente a través del Espíritu Santo está hablando acerca de la esperanza de los creyentes. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos caminando como hijos de Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos dispuestos a crecer? Por una sola razón: porque tenemos una esperanza. Y mire la esperanza que tenía el rey David: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Cuál es su esperanza? Mi esperanza es que Dios me ha prometido que un día le veré tal como Él es. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses? Dice Pablo: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. 1 Tesalonicenses 4:17 creo. Hermanos míos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y dice que a la final se tocará la trompeta. ¿Y qué más dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y estaremos juntamente con Él en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa maravillosa! Y David, hermanos, profetizando esta situación de este advenimiento maravilloso, él está diciendo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Cómo nos gusta aquel canto de ¿cómo se llama, hombre? Cuán grande es Él. En donde creo que la última estrofa dice: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo, al cielo resplandor, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza. Pero dice que veremos su rostro. Hay otro canto que me gusta tanto, no sé por qué lo cantamos solo en velorios: en presencia estar de Cristo. Como que tenemos que esperar que alguien se muera para cantar ese canto. Más allá del sol está. Más allá del sol también, ya ven, son cantos, yo solo espero ese día también. ¿Cuál, hermano? Pronto, sí, muy pronto vamos a ver al Señor también. Cuando allá se pase lista también. Son cantos preciosos y como que tenemos que esperar que fulanito, como que estamos esperando a ver cuándo cantamos ese canto, a ver cuándo le llega el día a la hermanita para cantar en presencia estar de Cristo. Y son cantos maravillosos, hermanos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando a fin y en pleno, ¿qué? En pleno gozo mi alma le contemplará. Y el coro dice, ¿cómo es el coro? Ya ve que hasta se nos ha olvidado. Oh, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Son cantos, hermanos, preciosos, maravillosos. Y David, imagínese usted, estaba desde ese momento, estaba ya hablando de
de ese momento en que vamos a ver un día a Dios cara a cara. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en tu justicia. ¿Y qué dice al final? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Habrá un día de resurrección para los hijos de Dios. Y si usted estudia el libro de Job, en el capítulo 19, si no me equivoco, la Biblia dice que Job, cuando estaba enfermo, decía: aunque mis carnes deshechas estén, con mis ojos yo veré a Dios. Y al final, dice él, Dios me levantará sobre el polvo y mis ojos han de ver a Dios, y no otros, mis ojos lo verán. Y David está diciendo lo mismo. Qué esperanza preciosa, esperanza maravillosa. Hermanos, tenemos a un Dios que nos ama, un Dios que pide también mucho de nosotros, pero un Dios que un día nos va a levantar, nos va a resucitar y estaremos siempre con el Señor. Precioso este Salmo capítulo 17. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lectura de tu palabra y gracias por estos principios maravillosos que tú nos dejas aquí, Señor. Gracias porque David también decía que tú te levantes al encuentro de aquellas personas que quieren hacer daño para tus hijos, para la obra tuya. Póstrales y libra nuestros corazones de malas personas. Te pido, Señor, que, como dijo el rey David, que en nuestras oraciones, en nuestros labios, no haya engaño. Señor, yo sé que tú eres grande y poderoso. Eres maravilloso, Señor. Gracias por este salmo en el cual nos habla también de la esperanza maravillosa que tenemos tus hijos. Señor, ayúdanos, bendícenos. Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos cada día amarte y servirte y glorificar tu nombre. Gracias por cada petición que mis hermanos, Señor, tienen en sus corazones, y te pido que tú las tomes en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.